Gloria al Señor. Gracias al Señor le damos por entrar una vez más a este medio de comunicación. Gloria al Señor. Esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor con una pequeña oración para entrar en este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, mi Dios Todopoderoso, en este momento, mi Señor, te doy gracias, Señor, por entrar una vez más en este tiempo, Padre, para meditar un momento en tu palabra. Usa, Señor, usa nuestra vida. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Que tu palabra fluya, Señor. Que fluya, Señor, en nuestros corazones. Que podamos sentir, Dios mío, tu grande bendición en nuestros corazones. Y que llegue, Señor, llegue más allá tu palabra. Impacta, Señor, con tu palabra. Impacta nuestras vidas. Queremos sentir, Señor, tu bendición, tu grande bendición en nuestras vidas, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Amén, aleluya, gloria al Señor. Gloria a su nombre. Vamos a leer una escritura aquí en el libro de Salmos, capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a titular esta palabra: la pureza de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Vamos a leer un texto más aquí, como una introducción de la palabra de Dios, aquí en el libro de Jeremías 23-29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice el verso 28. El con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vemos esta escritura de la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Dice esta grandiosa palabra del Señor. Dice, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Gloria al Señor. Estas palabras nos hablan lo potente, lo poderoso que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios conmueve realmente nuestra vida. Cuando llega esa palabra que nos conmueve, que nos redarguye, que nos hace quebrantar, que nos quebranta, dice, como el martillo que quebranta la piedra. Gloria al Señor. Es el gran poder de la palabra de Dios. Cuando llega ese mensaje, como hablaba Jeremías, Jeremías le hablaba al pueblo con aquellas palabras tan poderosas, palabras fuertes, porque el pueblo era muy duro, muy rebelde. Gloria al Señor. Y por eso aquellas palabras, dice, como el fuego, como un martillo. Pero aún el pueblo se endurecía tanto.
Dice la palabra del Señor, ahí leía esa escritura en ese capítulo, que en aquel tiempo, cuando Jeremías les hablaba la palabra con aquel poder, con aquel fuego de la palabra de Dios, también dice, se levantaban falsos profetas que se levantaban y que también les hablaba al pueblo. Pero aquellos falsos profetas les hablaban palabras suaves, palabras que ellos decían en las palabras, que Dios les hablaba por sueños, y que cuando Jeremías les hablaba aquellas palabras de que iba a venir juicio sobre ellos por la dureza de su corazón, por la rebeldía, aquellos falsos profetas que se levantaban y que le decían al pueblo que aquello no sucedería, que ellos tendrían paz, que no vendría todas aquellas cosas que les hablaba el profeta Jeremías. Y la palabra del Señor dice que ellos oían más las palabras de los falsos profetas que las palabras de Jeremías. Gloria al Señor. Y por lo cual dice que Jeremías siempre seguía llevando ese mensaje, aunque había momentos que él se debilitaba, quería huir, dice en Jeremías 9:1, dice, oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de agua, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Gloria a Dios. Él se lamentaba, dice la palabra del Señor. Él se lamentaba, pero él seguía orando y llorando. Él decía, oh, si mi cabeza fuese todo aguas y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche por los muertos de mi pueblo. Gloria al Señor. Él clamaba, aunque no veía respuesta, aunque veía tanta dureza y aunque los juicios de Dios se derramaban sobre su pueblo, él lloraba, él oraba, él clamaba. Pero había momentos que él quería dejar al pueblo. Dice otra escritura aquí en Jeremías 20:9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mis huesos como un fuego ardiente. Trabajé por sufrirlo y no pude. Gloria al Señor. Aquí habla el profeta Jeremías. Él deseaba ya no hablar más de la palabra de Dios, alejarse del pueblo. Pero él dice, luché por sufrirlo y no pude. Pero fue en mis huesos como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Gloria al Señor. La palabra de Dios en el profeta Jeremías le había llegado a los huesos. Aunque el pueblo no lo aceptaba, no quería oírlo, no quería obedecer la palabra.
Pero el profeta Jeremías, él sentía ese fuego de la palabra de Dios. Sentía que el poder de la palabra de Dios, que él hablaba esas palabras con el poder de la palabra de Dios. Y aunque a veces quería dejarlo todo, pero ese poder de la palabra de Dios metida en sus huesos, no lo dejaba apartarse. Él tenía que seguir hablando, seguir llevando ese mensaje, la palabra de Dios, con ese poder, con esa fortaleza, con esa potencia, gloria al Señor, aunque no veía el efecto, no veía el fruto en el pueblo, pero él podía sentirlo en su vida, él lo sentía en su vida. Y es por eso que la pureza de la palabra de Dios, cuando en realidad toma lugar en nuestra vida, es algo tan fuerte, tan poderoso, que aunque no veamos el fruto, Dios conoce, Dios sabe el deseo de cada mensajero, de cada pastor, de cada misionero, de cada persona que comparte la palabra del Señor. Dios conoce nuestro sentir, nuestro deseo de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y que no debemos debilitarnos, no debemos de decir ya no hablaré más, ya no, porque debemos de analizar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Es poderosa la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, la pureza de la palabra del Señor. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Gloria al Señor. Es un potencial tan fuerte, tan fuerte. Dice, las palabras son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es un potencial tan poderoso, dimensiones profundas, gloria al Señor, porque su palabra dice es purificada 7 veces a la perfección divina, en horno de tierra. Dice una escritura ahí en 2 de Corintios, capítulo 4:7. Dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Tenemos, dice, empero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor. Cuando nosotros, aquellos que hemos comprendido lo que es el potencial de la palabra del Señor, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque cuando se siente la experiencia de este potencial de la palabra de Dios, no digamos, yo sí puedo, que yo sí lo puedo alcanzar, yo sí puedo cumplir la palabra. No, nunca digamos así, porque no somos nosotros mismos, no es por nosotros, dice. No podemos decir que nosotros lo podemos alcanzar, lo podemos lograr. Dice que la alteza del poder, la grandeza del poder es del Dios alto, es del Dios vivo, que Él se glorifica, que Él pone en alto su nombre. Cuando la palabra de Dios impacta nuestra vida con ese potencial poderoso, con esa energía, esa inspiración que emana del Dios alto, del Dios vivo. Gloria al Señor. Él se glorifica. Él se glorifica, por lo cual todo aquel que escucha la palabra, aquel que le llega ese mensaje y que también se conmueve porque el poder de Dios conmueve, porque así dice, traspasa la palabra de Dios, corre, fluye la palabra de Dios. Dice, corre como las aguas. Gloria al Señor. Algo tan poderoso. Y que no debemos nosotros descontrolarnos, desanimarnos para decir que no vemos el fruto de la palabra. Tenemos que seguir proclamando ese mensaje. Todos los mensajeros, aunque se levanten las luchas, aunque vengan fuertes momentos difíciles, tenemos que hablar, debemos hablar la palabra. Gloria al Señor, porque la palabra de Dios quiere glorificarse, debe glorificarse. Gloria al Señor, con esa potencia, con ese potencial poderoso. Gloria al Señor, gloria a su nombre, aleluya a su nombre. Dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios toma todo el control en nuestra vida, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Glorificado sea su nombre. Este es un potencial tan poderoso, esta escritura de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón. Cuánta dimensión, cuánta profundidad. Aleluya, gloria al Señor, gloria a su nombre.
Poderosa la palabra del Señor, cuando en realidad toma ese control que nos sumerge, dice la palabra de Dios. Su palabra se hace viva, no es puramente, no es solamente palabras, pura palabra. Son palabras que se hacen viva, que toman vida en este vaso de tierra, en este horno de tierra, y que toma vida que fluye, que corre por todo, tanto por fuera aún a lo más profundo hasta los tuétanos. Corre por las venas, por los tuétanos, y aún el espíritu, que es algo más profundo. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Y cuando toma ese lugar la palabra del Señor, cuando llega a esa profundidad de tal manera, gloria al Señor, dice, es como espada de dos filos, que alcanza lo más profundo, lo más hondo, de dos filos. No es como la espada terrenal, la espada física, cuando hieren a una persona con una espada aquí terrenalmente y que le quitan la vida a una persona con una espada y que muere esa persona. Pero aquí la palabra de Dios dice una espada que da vida, una espada que no nos va a dar muerte, que nos va a dar vida. Cuando traspasa, dice, a lo más hondo, a lo más profundo, nos hiere, pero nos hiere para vida eterna, esa vida que fluye, porque cuando llega esa palabra viva, que es la palabra de Dios, no es una espada física, es su palabra, es comparada a una espada poderosa, que cuando en realidad toma el lugar en el centro de nuestra vida, limpia todo lo que aún a veces queremos quizás retenerlo ahí, pero cuando reconocemos que eso no debe de estar ahí, que aquello no debe de permanecer en nuestra vida, dice, sentimos, nos redarguye, nos quebranta, como el martillo, como dice la palabra de Dios, nos quebranta, nos hiere, pero eso es para limpiarnos, para purificarnos con la pureza de la palabra de Dios, gloria al Señor, para que en realidad, como dice, Él con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Tenemos que alcanzar esa pureza, la pureza de la palabra de Dios en este horno, en el vaso de tierra, porque no puede haber, dice, la paja con el trigo, no puede. Tiene que ser la pureza, dice, la pureza de la palabra de Dios, y tiene que sacudirse la paja. Es como el fruto cuando se recoge la cosecha y que tienen que golpear aquel grano, golpearlo para sacudirle la paja. Por el ejemplo, el arroz, el café que trae una cáscara y que cuando ya se seca hay que golpearlo. Yo recuerdo cuando pilaba el café y el arroz cuando era niña, y le daba hasta que se desprendía aquella paja, y luego soplar y todo aquello vuela y cae. Es basura.
y tiene que quedar el grano limpio, ese grano puro, limpio, para un buen alimento, para la vida terrenal. Y siempre tenemos ese cuidado de que aquella semilla que vamos a alimentar nuestra vida esté limpio. Lo limpiamos bien para que nos dé salud, para que nos dé esa vida terrenal. Y es de la misma manera comparada a la palabra del Señor, que la pureza de la palabra tiene que tomar ese control en nuestra vida. Un control glorioso, maravilloso. Es la palabra de Dios. Este texto nos habla claramente, porque la palabra es viva y eficaz. Es suficiente, gloria al Señor. No vamos a dudar de decir, no, es que no lo puedo, es que no se puede. Es a través de orar, de ayunar y de decir, Señor, purifica mi vida para poder compartir la palabra del Señor con esa demostración, con esa pureza, gloria al Señor, de que la palabra del Señor nos va a limpiar, nos va a dar esa pureza, la pureza de la palabra de Dios. Aleluya. Es algo glorioso mencionar esta palabra, la pureza de la palabra de Dios, purificada 7 veces. Es algo a la perfección, Gloria al Señor. Dice otra escritura, dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Gloria al Señor, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para todas las buenas obras. Gloria al Señor, gloria a su nombre, maravilloso. Toda la escritura es inspirada divinamente por Dios. Es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin, dice, que el hombre de Dios sea preparado perfectamente para todas las buenas obras. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Aquí está escrita esta maravillosa palabra. Es inspirada divinamente por Dios. Quizás muchos dicen, es hecho por el hombre terrenal. Pero aquellos hombres fueron elegidos por Dios. Dice ahí en una escritura también, un último texto que vamos a ver aquí en 1 de Pedro 1:21, dice, porque la profecía en los tiempos pasados no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Fueron hombres santos, santificados, porque se prepararon, siempre investigaron, escudriñaron la palabra. Los profetas que hablaban con Dios y que sabían que la palabra de Dios era impactante, porque Dios les hablaba, oían la voz de Dios, y de tal manera que ellos escribieron la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo del Dios vivo, del Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Grandioso, grandioso, que debemos ver esa obra maravillosa en nuestra vida. Gloria al Señor, porque es el tiempo,
es el tiempo. Estamos en tiempos de vivirlo, de vivir esas palabras que impactan nuestra vida, que mueve, que nos conmueve. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Maravillosa es la palabra del Señor. Estas palabras me conmovieron en aquel tiempo cuando principiaba cuando entraba en el camino del Señor. Gloria al Señor, que estudiaba la palabra muchas veces, y estas palabras me conmovían, me movían tanto, y que de tal manera hasta el día de hoy no me puedo apartar de la palabra del Señor, porque siento que ha tomado ese lugar en mi vida, ha tomado ese potencial, porque Dios es real, y Él hace esa obra grandiosa. Él mueve nuestra vida, Él obra en nosotros, Él nos mueve, Él no nos deja, Él siempre cumple su promesa. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Dice, ¿quién nos podrá apartar? ¿Quién nos podrá apartar? Mi Padre, quien me las dio, mayor que todos es. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar. Es una promesa grandioso, por lo cual tenemos que avanzar. Debemos avanzar, no desmayar. Que siga fluyendo, que siga emanando ese potencial, el potencial de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Le doy gracias al Señor por haber compartido estas palabras. Gracias al Señor. Dios sabe la causa por la cual ya hacía como 2 meses que no compartía la palabra del Señor. Dios conoce, pero espero que de ahora en adelante sigamos compartiendo la palabra de Dios, porque es necesario en estos tiempos difíciles. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que avanzar, tiene que fluir. Tenemos que arrebatar, vivir esa palabra. Que todos aquellos que no han entrado puedan conmoverse con la palabra del Señor, porque es algo maravilloso, es grandioso, muy grandioso. Gracias al Señor, porque Él me ha dado vida, porque por Él vivo, por Él tengo vida. Sin Él ya no viviría, ya no estaría aquí para contarlo, porque todo lo que pasó en mi vida he testificado mucho. Cuántas veces estuve a punto de morir, ya no estaría, pero gracias le doy al Señor que aquí estamos, y espero que primeramente Dios estaremos compartiendo más de su palabra. Gracias al Señor por este momento. Que el Señor los bendiga. Le doy gracias al Señor y todos los que puedan escuchar este mensaje, que oigan la palabra, que acepten, que crean en la palabra y verán la gloria del Señor. Verán la gloria de Dios como la vemos nosotros los que estamos en Él. Vemos la gloria de Dios, porque Él es Dios vivo, Dios real.
Gracias al Señor. El Señor le bendiga. Aleluya.